Buenas tardes, les saludo en nombre de la Catedral Episcopal de San Pablo, desde aquí de San Diego, California. Aquí estamos Marta Curazolo y un servidor, Salvador Arce, miembros de esta familia de la Catedral de San Pablo. Por mi parte, presentando un poco, soy estudiante de teología, colaborador en ministerios de la Catedral de San Pablo, estudio teología en el proceso de ordenación por la Diócesis Episcopal de San Diego. Y tuve una experiencia monástica que quiero compartir con ustedes, que es una experiencia que podemos todos vivir desde la lectura orante de la palabra de Dios como estudio bíblico. Estamos iniciando un estudio bíblico cuyo nombre es Le hablaré al corazón, basado en el texto del profeta Oseas. Y el tema central que vamos a desarrollar es las Sagradas Escrituras como camino de Cuaresma. Tenemos una serie de sesiones, serán unas clases de 6 sesiones, empezando hoy hasta el 7 de abril. Hoy el tema central es Le hablaré al corazón, Oseas 2:14, la lección divina. Luego cada jueves trabajaremos una. El siguiente, el desierto, el lugar de encuentro, la oración de Jesús, la experiencia del perdón, la conversión a través del amor, Jesús, la pasión. Serán los temas que trabajaremos durante cada sesión. Entonces, bueno, vamos a ir comenzando. Por aquí se van conectando unas cuantas personas de nuestra comunidad y amistades cercanas. Por aquí viene Gladys de nuestra catedral, también de otra comunidad de fe, desde Miami, por allá anda mi madre conectándose también, y vendrán más personas. Voy a ir iniciando poniendo un PowerPoint que nos prepara para lo que vamos a iniciar. No me permite aquí, no sé por qué compartir pantalla. Yo voy a comentarlo. Okay. Bueno, el tema, vamos a comenzar. Y hablaré del corazón, Oseas 2:14. Y el tema que vamos a analizar viene como preparación a esta clase, viene del profeta Isaías, también y el texto sugerido es Isaías 55, 10 al 11. Dice así, que lo tenemos también en el libro de oración común de la Iglesia Episcopal, como uno de los cánticos. Como bajan la lluvia y la nieve del cielo y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar para que dé semilla al sembrador y pan para comer, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo. Estamos entrando en el mensaje central de la palabra que entra dentro de nosotros. Y con este texto inicio nuestro curso bíblico y sugiero un minuto de oración para meditar este texto y entrar en el tema central de nuestra clase de hoy, la lección divina. Repito el texto. Como bajan la lluvia y la nieve del cielo y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar para que dé semilla al sembrador y pan para comer. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo. Isaías 55, 10 al 11. La lección divina
lectura sagrada se introdujo en la cristiandad occidental por Juan Casiano al comienzo del siglo V, expandiéndose aún más con San Benito de Nurcia y el monacato benedictino desde el siglo VI. Aunque podríamos remontar al judaísmo, a la lectura o meditación del Haga o lectura de la Torá, la palabra desde el Antiguo Testamento, desde la lectura cristiana, la ley y todo lo que implican los textos de la Biblia hebrea. Pues la meditación se llama Haga, según la tradición judía, de la Taná, propia de los rabinos y de sus discípulos y de todas las personas que quieran rumiar, meditar con el texto. Sin desdeñar que ya desde el siglo II a.C., los esenios, monjes judíos, no solo conservaban manuscritos de las escrituras en las cuevas del Qur'án, cerca del Mar Muerto, sino que meditaban en los tan sagrados textos. En el siglo II, Orígenes, el famoso maestro alejandrino de los primeros padres de la Iglesia, perfilará la práctica de la lección divina en griego theia anagnosis, aprendida con toda probabilidad de sus maestros judíos, considerándola como base necesaria de toda ascética, de todo conocimiento espiritual, de toda contemplación. Considerará que la palabra en la vida espiritual se convierte como un camino y un alimento para el alma en esa lectura leída, meditada, comprendida y vivida. Cada cristiano es un ardiente portador del verbo encarnado en la palabra, manifestación sensible de la presencia del Logos en la historia y canalizado a través de la Iglesia. Los padres no se cansaban de recomendar vacare lectioni, studere lectioni, insistere lectione. Vacar, cuando hablamos de vacar, pensamos en las vacas que rumian, comen la hierba, la van masticando. Insisten, vuelven a repetir el texto en la lectura. Y lo meditan, y va dando fruto. Ese ejercicio, esa práctica, te lleva, tras la lectura, a recibir mensajes, a la meditación, lo cual te lleva naturalmente, en esa meditación, a convertir, sientes que se puede convertir en la oración, que te lleva a la contemplación. Desglosado sería leer. La lección divina no es más que lectura orante, meditada. En el tercer siglo del cristianismo ya Orígenes lo estaba sugiriendo, y tantos padres de la Iglesia, luego San Bernardo en el siglo XII y tantos otros hasta nuestros días la han practicado. A Guigo el Cartujo en el siglo II se le atribuye esta práctica y fue muy importante por su parte del texto. Hay un texto importante que quiero que leamos que también nos lleva al mensaje y es de Ezequiel, del profeta Ezequiel, el capítulo 3. Recordarán este texto tan bonito que dice: abrí la boca y él me hizo comer el escrito. Luego me dijo: trágate ahora este escrito que te doy, llena con él tu estómago. Yo lo comí y me supo tan dulce como la miel. Entonces me dijo: ve y comunica al pueblo de Israel lo que tengo que decirte. Yo no te envío a un pueblo que habla una lengua complicada o difícil de entender, sino al pueblo de Israel. Estamos hablando aquí de la lección divina, que es también una lectura desinteresada. Podemos diferenciar entre lectura del texto en clave orante y lectura del texto en la clave, digamos, intelectual o académica. No hay que establecer dualismos. Podemos orar mientras estudiamos. Sin embargo, cuando estamos haciendo una lectura orante, lo que nos puede ayudar quizás es una lectura desinteresada, diferenciando entre estudio y oración. Entonces, como habíamos visto, los padres practicaban esto del vacare
rumiar en el texto. En el siglo IV, San Juan Crisóstomo, San Ambrosio de Milán, San Cesario de Arles, San Agustín, quien funda su conversión en el texto profético del Tole Lege, toma y lee, que acabamos de ver, de Ezequiel, en el cual el profeta saboreaba. Inicialmente le supo amargo el texto hasta que luego lo saboreó como la miel. Entendamos que a veces el texto podemos leerlo y no decirnos nada. Lo continuamos. Lo que también se le llama escanear, es decir, que vas marcando el texto, lo vas percibiendo, lo vas entendiendo. Inclusive cuando se lee en hebreo, si quiere mirar un texto, a veces no se entiende, pero desde una lectura de fe sabemos que hay un mensaje que podemos interpretar a través de la gracia, que no es posible conocer las escrituras. Sugería en el siglo IV también San Jerónimo, que es un medio de conocer a Cristo. Nos vamos un poco más tarde, como habíamos hablado, en el siglo VI, San Benito sugería la oración de la lección divina como práctica, que ya había sugerido también después Guigo el Cartujo, desde el siglo XII, y San Bernardo, entre otros. Curiosamente, San Bernardo dice un texto muy relacionado con el texto de Ezequiel. Decía este teólogo místico, abad cisterciense: conserva tú también la palabra de Dios, porque son dichosos los que la conservan. Que ella entre hasta lo más íntimo de tu alma, que penetre tus afectos y haga tus mismas costumbres, y hasta tus mismas costumbres. Come lo bueno, y tu alma se deleitará como si comiera un alimento sabroso. No te olvides de comer tu pan, no sea que se seque tu corazón. Antes bien, sacia tu alma con este manjar delicioso. Entonces, yo quería dividir esta clase, vamos a sugerir a dividirla en dos partes, lo que estoy presentando y una práctica que vamos a tener. Vamos ahora a ver un poco el desglose de la lección divina. La lección divina se divide en 4 partes. Lectura es la inspección cuidadosa de las escrituras realizada con espíritu atento, apertura de corazón. La meditación es el trabajo de la mente estudiosa que, con la ayuda de la propia razón, investiga la verdad oculta. La oración es el impulso devoto del corazón hacia Dios, pidiéndole que aleje los males y conceda los bienes. La contemplación es una elevación sobre sí misma de la mente que, suspendida en Dios, saborea las alegrías de la eterna dulzura. Con ello nos vamos acercando más al espíritu de la lección divina. Curiosamente, solemos hablar o escuchar que se habla de lección o lectura, de meditación o meditatio, oración, oratio, contemplación, contemplatio. Pero no tiene por qué ser así de modo literal, porque tras leer un texto podemos ser tocados y quedarnos en silencio. Y luego viene esa rumia, que los padres del desierto también llamaban un término muy anatómico y propio de cuando, un poco fuerte, ¿no? Pero cuando comemos sucede eructatio, como que repites los textos los vas saboreando y los vas repitiendo. Y eso te lleva a la oración, pero también vas interpretando lo que te puede decir, y no está de más si se quiere hacer una lectura de lo que puedan decir algunos teólogos, lo que pueda decir en la nota de página del texto. Biblias que son sugerentes para leer: la Biblia del Peregrino, de Luis Alonso Shekel, Dios habla hoy, son buenas versiones para una lectura orante como tal. La Biblia de Jerusalén, tal vez, si queremos leer la Biblia Reina Valera, no está de más, aunque la Reina Valera es una Biblia más sugerente para el estudio y tiene un lenguaje un poco coloquial en comparación con nuestro lenguaje actual. Recordemos que la Biblia Reina Valera viene un poco también, que eso también lo tenemos en común, de la Reforma.
las traducciones de los textos que se hicieron del hebreo y el griego, no del caso que hizo en el siglo IV, mucho antes, Jerónimo, al latín. No. En este caso me refiero a la traducción de la lengua del pueblo que hizo en alemán el monje y reformador Lutero en el siglo XVI. En este caso. Pues continuando un poco la visión, el mensaje de la lección divina, hemos visto que los doctores de la iglesia, los místicos, como el de Cardamom Bingen también, en este caso en el siglo XII, y en el siglo XIII el maestro de la escolástica, Tomás de Aquino, sugerían también una lectura del texto orante, pero no, sin perder la apertura a conocer lo que se pueda decir a favor. El Espíritu habla en nosotros, es cierto, pero nunca está de más si queremos también tener en cuenta qué se dice alrededor del texto, sin confundir entre lectura orante y estudio. En el siglo XIV, la corriente llamada devoción moderna, entre otra literatura que sugiere, presentó La nube del no saber, y que habla un poco también de la escuela sapiencial de la lección divina como una práctica contemplativa. Y se descubre la experiencia con unas palabras que sugiere, dice el texto. La palabra de Dios, hablada o escrita, es como un espejo. La razón es tu ojo espiritual y la conciencia tu semblante espiritual. Y así como empleas un espejo para detectar un defecto en tu persona, y si un espejo o alguien que te diga dónde está la mota, sin ello no podrías descubrirla, de la misma manera, en el orden espiritual, sin la lectura o la audición de la palabra de Dios, el hombre ciego espiritualmente a causa de su pecado espiritual es incapaz de ver la mancha de su conciencia. Cuando una persona descubre en el espejo o se entera por otra que su cara está sucia, va inmediatamente a la fuente y se lava. De la misma manera, cuando un hombre de buena voluntad se ve a sí mismo reflejado en las escrituras o por la predicación de otros, se da cuenta de que su conciencia está manchada y corre inmediatamente a limpiarse. Ciertamente, es una referencia quizás para nuestra vida, una referencia. No hay que leerlo tampoco el texto como algo que nos recrimine, sino como una experiencia por la cual conocer el camino. En otro momento, textos del Nuevo Testamento nos sugieren que las escrituras son ricas para arguir, para enseñar, para guiarnos, conocemos también que la tradición anglicana, uno de los pilares esenciales, y la tradición nos lo recuerda, es la lectura, las Sagradas Escrituras para la humanidad, ¿no? Jesús en otro momento decía, la ley es para el hombre, no el hombre para la ley. Podemos entender también la palabra se nos da no para que la interpretemos y no para que a través de ella, con literalismo que pueda hacer daño, hagamos interpretaciones que puedan ser subjetivas, ¿no? Es una experiencia de pedagogía, pero para el alma. Jesús se nos presenta en la intimidad a través del amor. Y poco recuerdo también cuando el obispo presidente de la Iglesia Episcopal sugiere el movimiento de Jesús. Es una experiencia de amor, ¿no? La lección divina nos lleva a ser testigos de la palabra en nuestra vida encarnada en nosotros como regalo. Me gustaría recordar una frase muy en la línea de lo que hemos tratado en cuanto al enfoque espiritual de la lección divina de Karl Rahner, uno de los grandes teólogos contemporáneos del siglo XX, a quien se le considera un místico de nuestro tiempo. Él sugería que el cristiano del futuro o de mañana será un místico o no será. John Stott, conocido clérigo anglicano y teólogo, hablará de la dimensión liberadora de la palabra y de la funcionalidad de su meditación, cuando se traduce no solo en prédicas o interpretaciones brillantes, sino en testimonios de vida como esencia y fruto para la vida cristiana. Con el texto nos saboreamos, nos desposamos. Y en nuestros días también una práctica que también llevamos a cabo como a la
de la palabra en la meditación, en las rumias, la oración centrante, también de origen monástico, muy expandida por el monje Thomas Keating y Thomas Merton también, escritores, digamos, místicos de nuestro tiempo. La oración centrante nos conecta con esa rumia del texto. El texto nos cuestiona y nos puede actualizar nuestra circunstancia vivencial, nos da una enseñanza, una huella, la meditación, rumiando lo que los padres del desierto llamaban vacare deo, del latín rumiar la palabra descansadamente, como las vacas del pasto, y apatheia, quies, descanso en la paz contemplativa, ocio santo. Esto nos lleva a la oratio, oración, en la cual pedimos, agradecemos, etc., respuesta a Dios que nos ha hablado antes. El proceso es natural, el proceso se lleva con la práctica. Nos puede sumergir en la contemplación, silencio y paz del que digiere un texto como quien saborea un manjar. Es como un comer el texto. Estoy tratando de resumir todo lo escrito para poder llegar un tiempo a la práctica de la lección divina y demás. Quería un poco terminar antes con una frase importante que vi aquí que nos puede ayudar. Entre otros, Ansel Grun, un místico abad benedictino, psicólogo también alemán, hablará de la intimidad de la oración sencilla con la palabra. De este modo, si verdaderamente encontramos a este Dios y no los conceptos de nuestra teología, nos irá como a Job, que debió convertirse tras sus luchas con Dios. Te conocía solo de oídas, mas ahora te he visto con mis ojos, ¿no? Job 42:1-5. Sobre ello un poco sugiere la apertura, ¿no? La libertad, Ansel Grun. Y Willy Jager, otro místico de nuestro tiempo, benedictino, sugiere el fundamento de la mística es la experiencia de unidad, la unidad con el texto. Estamos en esta clase haciendo una preparación espiritual para el curso bíblico como tal, para que esta experiencia del desierto, de a solas con Dios, el camino de encuentro con Dios, como camino de conversión, sea una experiencia vivida interiormente, más que impuesta como una experiencia, una disciplina espiritual, como terapia también, si se quiere llamar así. La lección no se puede sino llevar como una experiencia mística, en este caso, al menos en su más auténtica práctica, puede ser. Espero que mi exposición aclare y abra apetito a tan seductor ejercicio y tan fecunda lectura de meditación sapiencial con la palabra de Dios, de la que podemos sacar enriquecedores sapienciales y hasta terapéuticos resultados y compartirlos con auténticos buscadores, como auténticos buscadores de Dios, una experiencia que podemos vivir y compartir. La lección, como decía, eso no es más que una lectura, meditación, oración y contemplación. Sugiero en este momento quizás una práctica, no sé si tienen sus Biblias, pero o si prefieren, puedo leer el texto que había puesto al principio y hacemos una práctica. Sí. Les pregunto, sí. No sé si... Bueno, yo voy a leer el texto si quieren y hacemos una práctica de la lección. Para, si quieren hablar, decir algo, recuerden, abren el micrófono y me comentan. Y la cámara también. Sí, me gustaría escuchar la exposición que tiene preparada a continuación. Gracias. Vamos allá, vamos allá. Dice el texto que vamos a meditar en la lección divina de hoy. Yo voy a sentir una velita como práctica para este ejercicio.
Esta computadora tiene un ruido. No sé si sienten un ruido que suena. Esperemos que no nos impida comunicarnos. Como bajan la lluvia y la nieve del cielo, y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar para que dé semilla al sembrador y pan para comer, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo. El texto es de Isaías 55, 10 al 11. Como bajan la lluvia y la nieve. Vamos a un poco a escuchar el texto y a ver qué nos dice, ¿no? Como bajan la lluvia y la nieve del cielo, y no vuelven allá, sino que empapan la tierra y la fecundan y la hacen germinar para que dé semilla al sembrador y pan para comer. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo. Isaías 55, 10 al 11. La palabra nos habla al corazón. Le damos un tiempo para meditarla y luego lo que nos vaya diciendo lo podemos compartir. Para que nos abra a todos la posibilidad de contar nuestra experiencia, voy a empezar yo para contar el hielo. No sé si estaba por aquí mi mamá, ¿te parece que quería comentar algo sobre el texto? Disculpas, Salvador, yo escucho un ruido. ¿Tú escuchas un ruido? Sí, es mi laptop que eso le está pasando, no sé por qué ahora. ¿Pueden escucharme a mí? Es muy difícil. Voy a intentar. Vamos a ver qué. Pero no me oyen la voz porque esto le pasa y se demora un tiempo. Simplemente le pasa. ¿Oye mi voz? No se puede continuar así, con ese ruido. ¿De dónde viene? Es la laptop. ¿Pero se oye? ¿Ustedes me ven la voz o se oye más el No se ruido de la puede, no se computadora? puede. Sí se escucha, pero con mucho vicio, entonces es difícil realmente. A ver si desde el teléfono se puede seguir de algún modo. Y evitamos el ruido y se puede escuchar un poco mejor.
Intentaré conectarme por medio del... teléfono. Así lo voy a subir así por medio. Cuando esto pasa, la computadora no para de sonar. Ahora se oye Otra cosa, bien. si quieren que cierre ahora, intentarlo, pero no sé para conectarnos. Salvador va a tratar de reempezarla. Ok. Aquí estoy y no sé si... bueno, estamos acá, menos mal. Estoy con el teléfono ahora porque la computadora, este ruido no nos dejaba continuar, ya sabemos. Traté de mirarla, llevo tiempos así, ya últimamente no sonaba, pensé que ya no tenía. Así. La laptop vieja, no sé si es el ventilador. Bueno, estamos hablando de un texto que en el libro de oración común, aquí lo tenemos, viene, es uno de los cánticos que solemos hacer en la oración matutina, sobre todo para el viernes. Y bueno, vamos a
es del texto de Isaías que hemos tomado del tercer Isaías, un poco para que podamos meditar. Como les sugería, hacer un poco la práctica del Éxodo divino en este sentido, y luego tienen algunas preguntas para continuar, lo podemos dialogarlo. Mientras busco el texto, si quieren, si tienen algunas preguntas, yo les puedo responder antes de continuar. Isaías 55, 6 al 11. Voy a buscar directamente el texto de la Biblia de Federico que les sugería. Dice el texto. Repetimos un poco otra vez para no perder la línea. Por el texto completo, si quiere, buscar al Señor mientras se deje encontrar, llámenlo mientras esté cerca. Que el malvado abandone su camino y el criminal sus planes, que regrese al Señor y tendrá piedad de él, a nuestro Dios que es rico en perdón. Mis planes no son sus planes, sus caminos no son mis caminos, oráculo del Señor. Como el cielo está por encima de la tierra, mis caminos están por encima de los suyos, mis planes de sus planes. Y ahora viene la frase que hemos elegido. Como bajan la lluvia y la nieve del cielo, y no vuelven allá, sino que empapan la tierra y la fecundan y la hacen germinar, para que dé semilla al sembrador y pan para comer, así será mi palabra, que sale de mi boca, volverá a mi vacía, sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo. ¿Alguien tiene el micrófono abierto por ahí? Bueno. Vamos a ver un poco el texto. Estamos hablando de uno de los textos finales de Isaías, ya del título distrito Isaías, del tercer Isaías casi, ya empezando, ¿no? Estamos hablando de una época propiamente de alianza, pero no vamos a estar estudiando el texto, ahora vamos a ver qué nos dice a nosotros, la fecundidad del texto. Esta promesa de la alianza que ahora habla a nuestro corazón, la palabra con la que nos aliamos, nos unimos y da fruto, se hace fecunda. Podemos decir un poco qué nos dice el texto, en este caso, es la meditación, ¿no? La palabra que vuelve a nosotros, que viene y no se va vacía, da fruto en nuestras vidas. Como la tierra que es fecundada por el texto. Yo les sugiero que si quieren, como por el mismo texto, como especie de eco, pueden decir lo que les
les sugiere este texto. Si quieren que los vuelva a leer, me comentan, ¿no? Si alguno tiene una Biblia a mano, es Isaías 55, 10 al 11. Los que hemos estado diciendo. ¿Tú quieres que reflexionemos sobre lo que leíste? Sí, más que nada es la práctica de la lección divina lo que vamos a hacer. Más que una reflexión. ¿Qué te dice a ti al texto? Recordaba que la lección se lee, leemos el texto. Esa lectura te lleva a una meditación. ¿Qué te dice el corazón? ¿Qué te dice a ti? Luego, ¿qué le podemos decir al Señor? Oramos y eso nos lleva a una contemplación, una práctica. ¿Lo puedes repetir, por favor? Dice, como bajan la lluvia y la nieve del cielo y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar, para que dé semilla al sembrador y pan para comer. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo. El texto, ¿qué nos dice a nosotros? Lo que podemos decir, eso nos lleva a la oración y a la contemplación. A mí me llega la palabra esta, lo que me dice, a mi entender es que cuando uno lee la palabra y la medita, yo le doy una lectura que el Señor nos está dando su palabra, dando su orientación, su mensaje, y nosotros, si nosotros prende a algunos rumiar esa palabra, da fruto. Y él nos dice que está seguro que como desciende de los cielos la lluvia, que nunca vuelve, no será por gusto, que siempre es una semilla que se está sembrando y dará fruto. Es lo que yo entiendo. Gracias. Una visión. Lo que les dice, puede ser un eco, puede ser una frase. Lo que yo entiendo, lo que me hace pensar a mí, eso que leíste, es que no volverá ya vacía, dice. No volverá ya vacía. Eso va a tener un significado, una razón. Hay un mensaje a través de esa lectura. Entonces, algo que a lo mejor se lee sin querer entender, ya tiene un significado, tiene un sentido. Eso es lo que entiendo yo. Gracias, Ladi. Para mí me da la sensación de vida, de esperanza, de una continuación, de crecimiento. Gracias, Marta. Sí, es lo que lo hace fecundo. La palabra entre nosotros y sí, nos vuelve esa esperanza. Como decía Marta, germina, da fruto. Me llama la atención la frase Perdón. que dice, y será prosperada. Es decir, que no solamente quien recibe esa semilla va a dar el fruto de la semilla, va a ser próspero, va a dar lo que
lo que sea capaz de dar la semilla y mucho más. Gracias. Y de hecho estás tocando un tema muy curioso. Este texto está situado, eso es lo que voy a comentar yo, está situado como decía, ya es casi cuando la destrucción de Jerusalén, ya por el siglo V, VI desde Cristo, ¿no? Y estamos hablando del fruto de la palabra, la vocación de las promesas de David en la alianza. Y David, predecesor de Jesús, es el Señor que nos está hablando y derrama bienes sobre nosotros. Es una experiencia, derramamiento de luz sobre nosotros. Dios que derrama su fecunda obra en nosotros por medio del texto que saboreamos, que hace germinar. Vamos un poco, y a mí me está llevando a la oración directamente. Siéntanse libres lo que les vaya diciendo. Gracias, Señor, porque tu palabra se manifiesta. Gracias porque con tu palabra esa se fecunda, nos desposamos y entramos en ese manjar, en esa cena, en ese disfrutar del texto que entra en nosotros, que nos interpela también, nos lleva a dejarnos tocar, a dejarnos atravesar por la luz del Espíritu, por la gracia de Dios presente en el texto. Que se hace fecundo en nosotros y nos mueve a la esperanza, nos abre, como decía Marta, nos interpela, nos abre vías para comprometernos, para hacer la voluntad, dice el texto, sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo. Este es un poco el momento de decirle al texto lo que nos dijo, ahora que le decimos al Señor. Podemos decir lo que sientan en oración. Hay una parte que dice, y la hace germinar y producir y dar semilla al que siembra y pan a quien come, al que come. Es decir, que si la semilla cae en un fruto fértil, un fruto que no solamente es recibirlo, sembrarlo, pero cuidarlo, guardarlo, regarlo todos los días, igual que una semillita de una flor, de un fruto, hay que darle sol, agua, cariño, hablarle. Así es la palabra de Dios. Es como una semilla que se siembra y hay que meditarla, repetirla no solamente vocalmente ni mentalmente, sino interiorizarla de tal forma en que espontáneamente uno va a llevar, había de hecho lo que esa palabra ha aprendido en el corazón de la persona. Es decir, que por eso especifica que hace germinar y producir y dar semilla al que siembra y pan al que come. El que se abre para recibirla, Dios le dará todo el resto, porque se ha abierto y ha sido un terreno fértil donde se ha sembrado esa semilla. Es mi modo de interpretación. Gracias. El texto nos está hablando. Quizás podemos pasar un poco a la práctica de qué le decimos al Señor. El Señor nos ha hablado, el texto, la lectura. Hemos hecho la lectura. Estamos en el proceso de la meditación. ¿Qué nos dice el texto? ¿Para qué le decimos nosotros? Lectura, meditación, oración, contemplación. Decimos lectura, hemos hecho la meditación, reflexión, ¿qué nos dijo nosotros? Ahora, ¿qué le podemos decir al Señor? ¿No? Nos lleva, en este caso, nos lleva a hacer. Con toda libertad, si tienen algún eco, algo que quieran decir ya como oración al Señor, como fruto de esta palabra, la lectura.
si quieren abrir las cámaras también, siéntanse libres. Eso. Y sí, cerrar los micrófonos, pero si no van a hablar, pero con toda libertad. Me voy a romper el hielo yo para continuar. No, porque parece que el video no funciona. Tocando la cámara, quizás se abre. Tocar la camarita y se abre. Yo, si quieren, voy a romper el hielo para continuar con la acción. No sé, si, de todos modos, como les decía, si alguno todavía le dice el texto algo de meditación, pueden decirlo, si no, ¿qué le decimos? Yo le diría al Señor, primero que nada, que le doy gracias por la palabra que nos dejó y que por su misericordia nosotros somos capaces de llegar a ella. Yo me siento bendecida y que he recibido este regalo de poder compartir la palabra del Señor que siempre tanto se necesita o la necesito. Debo hablar en primera persona. Yo creo que el Señor es sumamente misericordioso a pesar de nosotros ser pecadores, porque siempre nos está ofreciendo y siempre está presente, de tal manera que yo estoy convencida que sin Él no puedo, no soy nada. Y que esta semilla que me está dando de su, lo voy a hacer para que siempre regrese con algún fruto. Y le doy las gracias por esa oportunidad. Es curioso cómo inclusive el texto va dando frutos, gracias, de modo inconsciente. Podemos estar en la oración y al mismo nos lleva otra vez a la meditación, lo que se ha visto ahora. Yo quería darle gracias al Señor por esa palabra que que entra en nuestras vidas como la lluvia que empapa la tierra y la hace fecunda y germinar, crecer, que dé fruto en nuestras vidas. Que nos libere a veces de nuestras ideas a veces. Que nos dejemos interpelar. Es lo que hacemos en la experiencia humana. A través de la fe, Señor. No digo. Gracias por esa palabra que habla en nosotros. Yo creo que Él está presente y le doy gracias porque en el compartir siempre se enriquece uno con las palabras de los demás compañeros que están y hermanos que están participando de esta meditación, de este curso bíblico. No, creo que se llama Gladys, la otra hermana, ¿no? Mi nombre es Concepción y soy una hija de Dios igual que usted. Y me siento complacida y bendecida por poder compartir. A mí me gusta mucho compartir la palabra porque no es lo mismo. No sé si me escuchó Gladys. Sí, sí estoy escuchando. Gracias, gracias. También, bueno, porque no sabían quién es Conchita Guerra, desde Miami. Está conectada también. Una hija de Dios sin nombre no conoce el Señor. Por nuestro nombre también. No, sí, claro, yo le dije Concepción. Y qué bonito que estamos en Cuaresma, comenzando la Cuaresma, este compartir.
el Señor nos dé la gracia para seguirnos dejando transformar por esa palabra. No sé si quieren hacer alguna meditación, si sienten algún eco para decir al texto. Si no, vamos a hacer un rato de silencio y luego hacemos un compartir, si tienen preguntas, cosas así de esta primera clase preparatoria de nuestro corazón para el curso bíblico que empieza, ya empezó. Lo que pasa es que le puse Lección Divina como preparación para el curso. Yo lo único que quiero decir es que siempre me ha gustado comparar la palabra de Dios como alimento, y sí, es un alimento espiritual. Yo no sé si, bueno, no, sí sé que una lectura nos puede llevar a una reflexión, a un comentario, a un sentido de algo. Y todas las lecturas escogidas para hoy a propósito, o a lo mejor por que era así, um, eh, a mí me gustan mucho. No soy muy dada a la lectura. Voy a la iglesia, tú sabes, Salvador, pero no soy muy conocedora de la Biblia. Entonces, me gustan los pasajes escogidos para hoy, y es un gran alimento que necesitamos en nuestra vida diaria. Así mismo es. Sí, yo creo. No sé si Marta tiene alguna observación, si no, podemos seguir al siguiente paso de la lección divina. Sí, está bien, de mi parte. Señor, escucha nuestra intención, nuestro corazón. Tú conoces nuestro corazón. Tú hablas al corazón a través de tu palabra. Gracias porque entres en nosotros, en nuestras vidas, porque nos interpelas, nos tocas el corazón, nos abres nuevas esperanzas, nuevas luces, nuevas vías para conocerte, para amarte a través de la comunidad, de cada persona, de cada ser que nos rodea. Gracias porque tu palabra nos conecta con la promesa del amor. Tú hablas en nosotros. Voy a ir dejando un poco de tiempo por si acaso quieren hacer alguna pregunta. Y con esta práctica, un poco de lo que se presentó, de lo que era la Lección Divina, con esta preparación espiritual, abrimos nuestras clases de curso bíblico que seguirá cada jueves. Espero que pueda mirar con Wayne, el técnico de nuestra catedral, que pueda hacer lo que provoque este ruido de la computadora, de la laptop. Porque en la computadora, de hecho, tengo todo el material. Menos mal que había presentado todo ya cuando empezó a sonar, y ya era más que lo que tenía en mi mente. No importa. Yo creo que todo lo que sucede es por algo, y eso no va a ser impedimento para el buen desarrollo de estos encuentros. Dios está presente y tiene el control. Gracias. Pues bueno, si tienen alguna pregunta sobre la clase, pues sí, no sé si se ha hablado un poco en la meditación del texto también, ¿no? O de lo que es la lección divina como tal, si les llegó el mensaje, ¿entendieron? Ave María, se me fue.
Bueno, parece que no. No sé si hay alguna aquí escrita en el texto. No, yo no oigo nada, por eso no he podido hablar, porque es que no estoy práctica ¿No en se el oye? Zoom. No estoy práctica en el Zoom. El volumen, ¿no se oye el volumen de la voz? Ahora creo que se ve, ¿no? Ahora activé el video, no sé si me están escuchando. Te escuchamos. ¿Tú nos oyes a nosotros? Sí, y el video me ven ahora. Sí, como no. Ya, Es la ya. primera vez que mi madre usa el Zoom. No, no lo solía Sí, usar. no estoy Normal, práctica. pero está bastante bien. Yo mismo tengo Sí, muy poca práctica con el tema de la tecnología. Esto un poco nos condiciona de la época actual. claro, Y, eso son y- inconvenientes menores. no, sí. Y también, bueno, la pandemia el tiempo del COVID nos ha llevado a hacerlo así en línea. Es modo de hacerlo también por la hora. Bueno, gracias por las personas que estuvieron conectadas. Gracias, Marta, por tu apoyo. Gladys, gracias, mi mamá también. Gracias a Todas las Dios y a personas, todos ustedes. así mismo. Gracias. Sí, gracias por la presentación. Muchas Nada. gracias porque estamos muy contentos y va a salir muy bien la próxima vez. Todo tiene remedio. Un Sí, placer. Claro que sí. Sí, cómo una no. buena Que noche, tengan donde una quiera que linda se noche. encuentren. Cuídense, ya veo Gladys con su tapabocas. Así que, Ya, ando en la calle. Ajá. claro. Sí, sí. Anda de Eh, callejera. un abrazo grande, tengan una linda noche y nos vemos en la catedral el domingo, en persona. Igualmente, hasta luego. Ok, dejo de grabar. Gracias. Hasta luego.